saludamos a nuestra invitada. Ella es Nixa Tirado, es ministro de alabanza de la Iglesia Casa de Poder de Pembroke. Nixa, bienvenida a la hora del regreso. Gracias, Hernán. Muy contenta y súper agradecida de poder compartir con ustedes nuevamente. Amén, pues es una bendición poder estar juntos de nuevo hoy. Y quisiera pedirle, Nixa, por favor, que desde Pembroke usted elevara una oración por la paz de Jerusalén. ¿Cómo no? Claro que sí. Señor, tu nombre es glorificado hasta los confines de la tierra. Y nosotros queremos presentar Jerusalén, Señor, como esa ciudad santa que tú declaraste sería, Señor, para tu regreso. Ponemos, Padre Santo, las vidas de todos los que habitan en Jerusalén a tus pies, Cristo, declarando que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, rodea, Señor, armónicamente las vidas de todas esas personas, sus propiedades, sus casas, sus terrenos, Señor, todo lo que ellos han puesto a tu disposición y han sacrificado delante de tu altar como pueblo santo y nación santa que han sido escogidos para ti con un mismo propósito, y es que brilles tú, Jesucristo, en medio de ellos. Gracias te damos, Padre amado, porque sabemos que restauración viene de lo alto, sanidad viene de lo alto. Padre amado, tú has dispuesto tu corazón para que ese pueblo sea exaltado, y nosotros nos unimos en la misma visión en esta hora, decretando y declarando que tu poder sobrenatural los tiene acogidos de tu mano, Padre Santo, que tú no permitirás que ninguna cosa se levante contra ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien pedimos todas las cosas. Amén, amén, amén. Amén. Nuestro tema hoy, la adoración. La adoración. ¿Cómo se cautiva el corazón de Dios a través de la adoración? ¿Cómo lograr adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¿Cómo ser completos adoradores? La adoración integral, es nuestro tema hoy en Línea Abierta. Tres de la tarde, 14 minutos. Nixa Tirado, pues, es ministra de alabanza, es adoradora. Por eso quiero preguntarle, Nixa, ¿qué es la adoración? Adoración, ¿verdad? Mira, realmente es el conjunto de actitudes, de comportamientos, de expresiones que utilizamos nosotros los seres humanos para reverenciar a nuestro Señor. Es una respuesta innata, es un derecho que Dios nos ha dado, y también es una necesidad que tiene el ser humano, pues todos hemos sido creados con el propósito de adorar al Creador. ¿Y por qué le cuesta tanto trabajo a muchas personas adorar al Creador? Porque pienso yo que para tú poder hacer algo, muchas veces tú tienes que conocer el fundamento y la base o el origen de eso. Y muchas personas en la vida, aunque tienen ese propósito y ese diseño, aún no han encontrado o no han descubierto la capacidad en ellos mismos de poder hacer algo. Y es un poco difícil para una persona que no conoce cómo hacer algo, emplearlo y hacerlo. Es como decir un bebé que no sabe comer por sí solo, no sabe manejarse por sí solo. El Padre está ahí para guiarles, y la adoración es exactamente igual. El Padre está ahí para guiarnos en todo tiempo. Dice la palabra que Él es el que produce el querer y el hacer en nuestros corazones para que seamos atraídos a Él, y eso comienza entonces a fluir innatamente hacia afuera. Pero sí, la adoración es una conducta que nosotros podemos dejar fluir únicamente por medio de un encuentro con Jesús. Amén. Es una conducta. La adoración es una actitud. La adoración es una expresión. Y abrimos la línea. ¿Usted puede adorar al Señor? ¿Cuál ha sido su vida
de adorador o adoradora? ¿Cómo adoran sus hijos? La línea abierta 786-536-6223. Nuestra invitada es Nixa Tirado, desde Pembroke, en la Casa de Poder, la iglesia. Nixa es ministro de alabanza. Nixa, ¿cómo es la adoración integral? Fíjate que adoración íntegra es una palabra que está compuesta de dos palabras. La primera es adoración, que ya la definimos, y la próxima es integridad. Integridad, mucha gente lo relaciona a ser leal, a ser honesto, y aunque sí está relacionado, ser íntegro es lo mismo que ser completo. O sea, cuando algo es íntegro es que no le falta algo, no le falta nada. Y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de volvernos personas íntegras, de estar completos, pero no es algo que podemos hacer en nuestra fuerza, porque la integridad es algo que aprendemos de Dios a lo largo del transcurso de nuestro servicio con Cristo. El Señor nos lleva a la perfección, dice, a la estatura del varón perfecto, y para completar algo hay que tener todas las partes. Y Dios ha puesto unos requisitos y ha puesto unas demandas en el hombre para que haya un crecimiento profundo en su interior y pueda dar fruto, y un fruto que permanezca. Y mira que el Señor lo puso de una manera bien sencilla y es uno de los sacrificios, creo yo, o de las demandas más hermosas que yo he visto que Dios ha puesto. Él dice en la palabra en Romanos, dice que nosotros debemos de presentarnos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el verdadero culto que a Él le agrada. Y muchas personas no entienden lo que es ser un sacrificio vivo, creen que es dejarlo todo, creen que es volverse religioso. Sin embargo, Dios no pone ese tipo de demandas y Dios pide que nosotros nos volvamos una ofrenda para Él, que aprendamos a vivir nosotros mismos la vida que Él tuvo en esta tierra, que aprendamos a crecer en su carácter, que crezcamos como líderes, que nos volvamos servidores y amantes de lo que Él ama en la tierra, que son las vidas, las almas. Entonces, ese sacrificio vivo, esa demanda que Dios puso, no nos las puso sin que nosotros no la pudiéramos cumplir. Nosotros mismos hemos aprendido a negarnos de una manera especial, así como Jesús también le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aprender a negarse a sí mismo. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de soñar con aquellas cosas que nosotros queremos para nuestra vida, o dejar de hacer de repente alguna cosa que nos agrada. Sin embargo, Dios dice: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y evaluar tu nivel de adoración con el nivel de sacrificio y de entrega que tú estás invirtiendo en los caminos del Señor te van a llevar a conocer si tu integridad está siendo manejada correctamente, porque es tanto así que la manera en cómo nosotros manejamos nuestra integridad es lo que hace que gente quiera o no venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo maneja usted su integridad? Para ser adorador, necesitamos integridad. Y la integridad, pues, incluye amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Como decía nuestra invitada Nixa Tirado, negarse a sí mismo. ¿Y usted es un adorador? ¿No puede adorar? ¿Le gustaría cambiar su estilo de adoración a Dios? La línea abierta 786-536-6223. La adoración es una actitud y se me ocurre preguntarle a Nixa Tirado si este es un derecho y también es una necesidad, pues cómo lograr llegar a ese nivel de adoración en espíritu y en verdad, cómo guiar a una persona que apenas está empezando a desarrollar su nivel de comunión con el Señor.
No importa cuánto tiempo lleve en el Evangelio, pero su relación con Dios apenas está empezando a despegar en ese nivel de adorador, Nixa. Mira, Hernán, la mejor manera de uno desarrollar una relación, sea con Dios o en lo terrenal con cualquier ser humano, es invirtiendo tiempo. Fíjate que ninguna cosa puede crecer si nosotros no damos el tiempo apropiado, el cuidado apropiado, la atención apropiada. Y a mayor grado de intimidad, mayor grado de crecimiento. La Biblia dice que hay una manera, pero muy peculiar, en la que nosotros podemos crecer y desarrollar frutos, porque eso es desarrollar frutos. Y dice que es a través de diversas pruebas. Y aunque quizás suene un poquito como verdad medio fuerte, cuando tú lo analizas tú dices, caramba, esta prueba no viene para probarle nada a Dios, esta prueba viene a probarme a mí de qué estoy realmente hecha, cuáles son mis puntos de debilidad, cuáles son las cosas que yo tengo que mejorar. Y el Señor decía que estas pruebas son las que nos hacen perfectos y cabales, nos capacitan, nos habilitan para nosotros crecer en una respuesta innata de agradecimiento. Si Dios no tiene la oportunidad de librar a una persona de una enfermedad y sanarlo, ¿cómo esa persona va a crecer en agradecimiento? No lo va a poder experimentar. Entonces, la única manera de experimentar algo es dándose la oportunidad de intimar con Dios a puerta cerrada, dándose la oportunidad de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado y sobre todas las cosas de desarrollar fruto, porque ese es uno de los requisitos. Aparte de ser un sacrificio vivo, desarrollar fruto es la consecuencia de ser un sacrificio vivo. Y uno tiene que comenzar a crecer. Uno no espera, ¿verdad?, que un bebé se mantenga siendo un bebé toda la vida. El bebé tiene que pasar por etapas y llegar a convertirse en un adulto decente y ser esa persona, ¿verdad?, admirable. Y eso mismo es lo que pasa en el tiempo de adoración. Nosotros vamos nuevitos a donde el Señor y ahí estamos todavía como niños de leche fresquita. Pero cuando el Señor comienza a darnos un poquito más de experiencia, comienza a tener encuentros personales y nosotros le damos la oportunidad. La gran mayoría del problema de la gente cuando adora es que no saben cómo rendir sus vidas al Creador. No saben cómo rendirse delante de Dios y luchan con la apariencia, luchan con el qué dirán, luchan con ellos mismos porque tienen miedo a dejar que Dios los ame, tienen miedo a sentir el abrazo de papá, tienen miedo. Es lo normal de una cultura en la que vivimos. Sin embargo, el amor de Dios echa fuera todo temor. Su amor es tan perfecto que cuando nosotros aprendemos a rendirnos a Él, automáticamente, innatamente sale la adoración. Y eso es una cuestión, obviamente, de mantenerlo. La adoración es nuestro tema hoy en Línea Abierta. ¿Cómo aprender a ejercer el derecho a adorar a Dios? Y cómo disfrutar de suplir la necesidad de adorarle a Él. La Línea Abierta. Que se eleve a las alturas por amor, que ante todo no desmaya ante el dolor y que extienda con ternura su perdón. Esta es Nixa Tirado, mi padre. Si usted tiene problemas para rendir su vida al Señor totalmente, para depender de Él, este es un tiempo especial. La línea está abierta. Comparta con nosotros y cuéntenos qué siente. ¿Qué le diría a usted a Dios en este momento? La línea abierta 786-536-6223. Con desvelo me has amado cada día, a pesar de mis errores en la vida.
Estaba pensando, Nixa, que hay detalles en la vida cristiana que a veces dejamos pasar. Si uno está murmurando contra su hermano en la iglesia o de otra iglesia, si murmura contra el pastor, contra un líder, esto es pecado, esto es falta de integridad. Esto nos impide adorar al Señor, ¿correcto, Nixa? Sí, la verdad es que hay muchas limitaciones que nos permiten ser diferentes a lo que Dios quiere. Y me gustaría abundar un poquito en ellas, porque ya que tú tocaste la primera, y yo creo que no es un secreto para nadie, ¿verdad? Que pecado es pecado, y el pecado ciertamente nos hace sentirnos que no somos dignos de adorar a Dios. Y una de las cosas más difíciles es clasificar los pecados, porque aunque todo pecado es igual para Dios, existen pecados que son manifiestos, que son aquellos que podemos visiblemente apreciar, y existen también pecados que son ocultos, que yo le llamo a eso las caídas que son para adentro. Son pecados que quizás nadie sabe, los disimulamos muy bien, pero son áreas de nuestra vida que se van comiendo nuestra integridad, y nadie está exento de pecado. O sea, todos en algún momento de nuestra vida vamos a pecar, porque si no, no fuera necesaria esa gracia salvadora de nuestro Señor para que seamos limpiados. Sin embargo, este tipo de pecados definitivamente nos paralizan, nos frenan, nos hacen excusarnos constantemente, nos desenfocan con el único propósito de que nosotros no podamos adorar al Padre, porque el Padre no toma tanto en cuenta eso. Él no desprecia un corazón humillado que está arrepentido, pero sin embargo el enemigo utiliza esto para engañar personas y hacer que desistan de su propósito de adorar, su propósito por el cual fueron creados, que fue tener intimidad, tener comunión con el Padre. Una persona cuando se siente sucia, lo que hace la mayoría de las veces es que se esconde, se aísla, ya no quiere participar de las cosas de Dios, automáticamente se pone un sello de culpa. Y este tipo de pecado es muy peligroso a la hora de adorar a nuestro Padre, porque cuando nosotros adoramos a Dios, ¿verdad?, lo hacemos desde nuestra posición de hijos, no desde nuestra condición. Nuestra condición es algo con lo que Dios va a tratar el resto de nuestra vida, pero nuestra posición de hijo es la que nos da el derecho de venir al trono de la gracia y adorar. Entonces, fíjate, Hernán, que es curioso, porque mucha gente dirá, pero ¿qué tipo de pecados son esos? Mira, un pecado manifiesto puede ser el chisme. Tú sabes que la Biblia habla de la gente que es chismosa, que buscan contiendas, ¿no? Ese tipo de pecados cualquier persona lo puede ver, es algo visible, pero un pecado que es oculto puede ser el rencor, puede ser algún tipo de vicio, puede ser cualquier cosa que nos aparte de Dios, de las cuales otras personas no tienen conocimiento, porque la Biblia también dice que si confesamos nuestras faltas, Él es justo para perdonar cada una de ellas. Y esa es una limitación muy grande que no podemos dejar que impida que nos acerquemos al Padre. No importa en qué condición te halles tú en este día, yo quiero decirte que tu adoración a Dios tiene valor y Dios la toma, Dios se mueve con ella. No dejes que nada de pecado perturbe el mover de Dios sobre tu vida. La adoración es nuestro tema hoy en Línea Abierta. Cómo ser un adulto decente, íntegro. Para adorar necesitamos ser íntegros. Tengo más de 1000 razones para amarte, millones de palabras que expresarte, milagros que me han hecho ver tu fidelidad, momentos tan profundos que jamás podré olvidar. Pero nada se compara con tu gloria, a mi vida revelada, que me muestra que en tus planes yo nací para adorarte, porque eres mi todo, Señor, y en tu presencia fui creada para ti. Formaste, mi embrión dieron tus ojos.
Padre, está Nixa Tirado en esta adoración. Mi Padre. Nixa, qué ungido está este momento. Antes del siguiente punto, hábleme un poco de esta composición. Mi Padre pertenece al álbum A Puerta Cerrada de Nixa Tirado. Nixa. Sí, Mi Padre ciertamente es una de las canciones que más toca mi corazón, sinceramente, porque yo crecí en un hogar, ¿no?, en el que no recibí palabras de afirmación, no recibí el amor de un padre como el que yo creo cualquier persona desearía tener, ¿no? Y a lo largo de mi vida Dios comenzó a mostrarme su amor y cuánto me conocía, cuánto era su deseo por mí. Y el Señor logró llenar en mi vida un hueco tan grande, y por eso esa canción ministra mi vida y ministra la vida de muchas personas que, como yo, quizás tuvieron una identidad rota por causa de un padre que quizás estaba pero era ausente, y Dios nunca ha estado ausente en nuestra vida, y por eso la mayor exaltación y la mayor gloria es para mi Padre, porque Él me ha revelado la verdadera paternidad, aquella que es perfecta y aquella que es una que te va a sostener a pesar de todo lo que pueda venir en nuestra vida. ¿Amén? Mi Padre. Para amarte, millones de palabras que expresarte, milagros que me han hecho ver tu fidelidad, momentos tan profundos que jamás podré olvidar, pero nada se compara con tu gloria a mi vida revelada, que me muestra que en tus planes yo nací para adorarte, porque eres mi todo, Señor, y en tu presencia fui creada para ti. Para ti, tú me formaste, mi embrión dieron tus ojos. 3 de la tarde, 37 minutos. Así transcurre nuestra hora del regreso con Nixa Tirado. La adoración en línea abierta, 786-536-6223. Me llamaste por mi nombre. Después del pecado, de los pecados ocultos, ¿cuál es el otro punto para tener en cuenta en la adoración y para ser íntegro? Nixa. Fíjate, Hernán, que una de las limitaciones que quizás nosotros no le prestamos mucha atención, pero es determinante, es conformarse a cómo va este siglo. Mira que mucha gente que se acostumbran a andar en los caminos del Señor hacen de esto una costumbre, una rutina, y comienzan a ponerse tibios sin darse cuenta. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2-3, dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y un adorador íntegro jamás podrá conformarse a las cosas de este siglo. Nosotros no podemos vivir como el que vive en tinieblas. Nosotros no podemos expresarnos como el que se expresa afuera. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo y tenemos que aprender a comportarnos a la estatura del Dios que nosotros representamos. Y una de las cosas que nos limita a la hora de adorar es que hemos sido partícipes de tantas cosas que este mundo está haciendo. Cada día más, tenemos que decirlo porque es un poco fuerte, pero cada día más, en vez del mundo parecerse a la iglesia se está pareciendo al mundo. Y nosotros hemos sido llamados a levantar una generación empoderada que pueda representar a ese Cristo glorioso y traerlo a ese mundo de tinieblas para que eso también se haga luz. La Biblia misma dice que no nos volteemos nosotros a ellos, sino ellos hacia nosotros.
Y hemos dejado que los conformismos de este siglo, las modas, la música, la manera de pensar, los shows que hay en televisión, todas estas sin número de cosas afecten la manera en cómo nos comportamos, en cómo vemos y en cómo nos relacionamos con Dios, ¿cierto? Las limitantes de la adoración. Nuestro tema hoy es la adoración, pero para adorar, lo más importante delante de Dios es llegar íntegros, y la integridad tiene que ver con la santidad. ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Usted sabe que no son adoradores? ¿Algo está pasando en la integridad de algún miembro de la familia? La línea abierta 786-536-6223. La adoración, mi Padre. Para adorarte, porque eres mi todo, Señor. Y en tu presencia fui creada para ti. Tú me formaste, mi embrión vieron tus ojos, mi Dios. Me has amado tanto que tu vida diste por amor, para adorarte, porque eres mi todo, Señor. Y en tu presencia fui creada para ti. Nixa Tirado, ministra de Alabanza de Casa de Poder de Pembroke. Seguimos con las limitantes, Nixa. Sí, claro que sí. Mira que la palabra de Dios dice que nadie que no pueda gobernar su casa puede gobernar en las cosas de Dios. Y es curioso, ¿no? Porque nosotros no pensamos que alguna cosa que hagamos puede afectar nuestra generación, puede afectar la manera en cómo ellos ven a Dios y puede afectar sobre todas las cosas la manera en cómo se relacionan con Dios. Y es muy, muy determinante que nuestro corazón jamás esté dividido. La Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, que nosotros no llamemos a lo que es bueno malo ni a lo que es malo bueno. Nosotros tenemos que aprender a llamar cada cosa por su nombre y actuar de acuerdo a la renovación de nuestra mente. Yo he descubierto a lo largo de mi servicio a Dios, que ya son más de 10 años, que mientras más yo estoy metida en las cosas de Dios, menos tiene el mundo en mí. Y eso es una cosa que si todo el mundo aplicara este principio, por inercia automáticamente lo malo sale, sin uno tener que hacer absolutamente nada, porque mientras más tiempo pasas con Dios, más purificado, más limpiado eres. Y nosotros tenemos también que no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo y saber detener las cosas cuando hay que detenerlas, porque uno de los problemas más grandes es que a veces por querer agradar al hombre, se nos olvida que nuestro centro y nuestro propósito es agradar al Dios vivo, amén, y no a ninguna persona terrenal. Agradándolos a ellos, jamás agradaremos al Padre. Sin embargo, agradando al Padre, vamos a acabar agradándolos a ellos. La tercera limitación que puede enfrentar una persona al momento de adorar, y que es muy común, pero nadie tampoco la nota, es el desorden en las prioridades. Cuando uno entra a un lugar y está desordenado, uno se siente como desubicado. ¿Verdad que sí? ¿No te ha pasado que has entrado, verdad, a la casa y de momento está desordenado y tú como que dices, espérate, este no es mi ambiente, ¿cierto? Y hay cosas en la vida de nosotros que tienen un desorden. Y lamentablemente una vida en desorden o con un desorden de prioridades nunca nos va a permitir darle a Dios lo que es de Dios, darle el tiempo que corresponde, invertir lo que es propio invertir, y muchas personas no se dan cuenta. Yo he conocido miles de personas que me dicen mi familia va primero. ¿Y dónde en la Biblia dice que tu familia va primero? Dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. A nadie más sobre la tierra, a Él únicamente amarás. A tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero tú debes de ser la semejanza del Padre representada. Si amas al Padre primero, por ende vas a comenzar a amar a los demás, pero los demás que son añadidura en tu vida nunca podrán ir primero que el Padre. Y yo he escuchado montones de personas siempre negarse a hacer algo por Dios, porque la familia va primero, porque el trabajo va primero, porque, no sé, las finanzas van primero, hasta la iglesia va primero. Y se olvidan y descuidan su relación con Dios, que es lo primero que una persona tiene que tener bien para que todo lo demás camine. La añadidura jamás
podrá tomar el lugar de nuestro Jesús. Jamás podrá tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. La adoración es nuestro tema hoy en Línea Abierta. ¿Qué está pasando con usted? ¿Su casa está bien gobernada? ¿Ya descubrió usted que está fallando en esto? Y el no gobernar la casa afecta a toda la familia. Afecta la relación de los hijos con Dios. Afecta la relación entre sí, esposa, hijos, padres, hijos, padres, hermanos. La línea abierta. ¿Cuál es su caso? 786-536-6223. Porque eres mi todo, Señor, y en tu presencia fui creada para ti. Tú me formaste, mi embrión vieron tus ojos, mi Dios, me has amado. Por amor. Esta es otra de las composiciones del álbum A Puerta Cerrada de Nixa Tirado. ¿Usted canta a dos voces, Nixa? Perdona, Hernán, ¿cuál fue la pregunta? Está a dos voces. Este álbum, casi todo. ¿Quién es Sí, la otra voz? ese tema está grabado con mi productor, el señor Abner Bernate, un adorador impresionante, un hombre de Dios, como no he conocido otro, muy linda persona, y lo quise grabar con él porque ambos hemos sido levantados con el propósito de adorar y de llevar este mensaje de concientizar y de traer vida a nuestro Padre, quizás por medio de una enseñanza, por medio de una canción, por medio de una letra, hasta de una melodía, porque Dios usa hasta las piedras para que hablen. El Señor es quien realmente hace todo, nosotros somos un instrumento de Él, ¿verdad? Para lograr que personas sean atraídas a su amor y atraídas a su servicio, pero francamente grabar con Abner esa canción para mí fue muy importante porque yo quería dejar una marca en la vida de él y en mi vida personal también. Dios nos escogió para cosas grandes y nos separó, dice la Biblia que nos separó de lo que es inservible para hacernos servibles. Y yo creo que la gloria más grande que puede tener una persona en su vida no es cuántos discos haya hecho, ni cuántos mensajes haya predicado, sino cómo se haya comportado a lo largo de su vida de adoración. Amén. Cómo esa salvación gloriosa manifestada a los demás. Nixa, cuando hablamos de gobernar la casa y de un corazón dividido, podríamos hablar de un ejemplo como... bueno, perdí en este momento lo que tenía en mente del ejemplo del corazón dividido. ¿Usted puede darnos uno? El corazón dividido, ciertamente, porque, mira, yo creo que a lo largo de nuestra vida todos somos un proyecto. Yo lo pongo como un lienzo, a mí que me encanta la pintura, yo lo pongo como un lienzo que tú empiezas a perfeccionar, y cada uno de nosotros somos un lienzo en las manos del alfarero, y él es el que va pintando nuestra vida y añadiendo y quitando y poniendo, y Dios va perfeccionando eso, pero la división es parte de ese proceso. O sea, una persona nunca va a estar completa en sí misma. Únicamente estamos completos en Él. Él es la vid verdadera. En Él es que damos fruto. En Él es que permanecemos. Pero fuera de Él o separados de Él nada podemos hacer. Entonces sí puede haber una casa que esté gobernada bajo división. Yo conozco miles de familias que ambos sirven en diferentes religiones, no sé, con diferentes ideales. Y es muy difícil porque la Biblia habla y hace hincapié en los yugos desiguales. Y si Dios no hubiera considerado que era importante no estar con algo que fuera desigual, el Señor nunca le hubiera prohibido al pueblo que no se mezclara con extranjeros. Un corazón y dividido. El Señor lo hizo. Un corazón dividido, Nixa, podría ser el que está todavía luchando entre dos pensamientos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Por ahí usan mucho el diagrama del diablito y del angelito, ¿no? Porque dentro de nosotros se nos ha dado la capacidad de elegir. Y la Biblia dice, escoge bien para que vivas, y si escoges mal, morirás. O sea, ciertamente nosotros tenemos una capacidad que domina nuestras acciones, pero también Dios nos ha dado el dominio propio.
y también nos ha dado la sabiduría en abundancia para que apliquemos la inteligencia que tenemos sobre algo y la expandamos utilizando el punto de vista de Dios. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo en mi vida, yo tengo que considerar por qué mi corazón está dividido, por qué yo me siento de esta manera. Recuerda, Dios conoce todas las cosas y Él pone la división con el propósito en nuestro corazón de que nos demos cuenta de que hay todavía áreas de oscuridad en nosotros, áreas en las que necesitamos conocimiento, porque mucha gente está dividida por falta de conocimiento, otros estamos divididos porque no estamos dispuestos a rendir un área, otros estamos divididos porque no es el tiempo de rendir eso, otros estamos divididos porque no estamos comprometidos, otros estamos divididos porque de repente no hemos crecido ni hemos madurado y cualquier cosita nos ofende, otros estamos divididos porque no permanecemos, no sabemos cómo permanecer. Hay muchas razones por las que un corazón puede estar dividido. El punto es que Dios nos mandó a ser o fríos o calientes, porque todo lo que está en medio, dice la palabra, que Él lo vomita. Él lo deshace, lo indigesta a Dios. Y cuando nosotros pensamos en eso, nosotros decimos, ¿nos conviene estar divididos en esta área? ¿Nos conviene hacer lo que Dios dijo que hiciéramos o lo que yo creo que debo de hacer? Porque una vida que todavía quiere ejercer su voluntad, no es una vida que está permitiendo que Dios camine sobre esa voluntad. Es como que mi hijo vaya a manejar el carro y yo le esté dando 1000 direcciones a dónde tiene que parquear, a dónde tiene que doblar, a dónde tiene que ir. ¿Quién está manejando el auto? Él está manejando el auto, no yo. Entonces, si yo le digo a Dios, ponga el control de mi vida y el timón de mi vida, Dios va manejando mi auto. Yo solo soy el pasajero. Ya yo no manejo mi auto, ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí, he decidido morir a mí misma. Y tenemos que morir a nosotros mismos todos los días si queremos romper con esa división, porque un corazón dividido ciertamente no permanece, la Biblia lo dice, no permanecerá. Solo su palabra permanece, solo su amor permanece, solo su misericordia es para siempre, pero la división no es para siempre. Y tenemos que aprender que nuestra vida es solo una. No tenemos varias, como mucha gente piensa. Tenemos una sola. Y si esa única vida la invertimos mal, ¿qué será entonces de la generación que estamos dejando detrás? La línea está No abierta. La línea está abierta. 786-536-6223. La mano de Dios sobre mí, sobre usted. A través de la adoración, tu mano. Y anido la esperanza de verte después, porque en medio de las pruebas me son rotas las cadenas, tu mano me librará, tu mano, Señor, cubrió mi desierto. En medio de la integridad para ser adorador en espíritu y en verdad, ¿el diezmo y la ofrenda es una limitante para muchos, Nixa? Ciertamente sí, y me atrevo a decir que el diezmo y la ofrenda no es tanto por las finanzas, sino por lo que es la honra. Dios es un Dios de honra, y Él honra a los que le honran. Entonces, una adoración no puede estar completa si yo no quiero hacer todos los pasos de honrar a Dios. Y la entrega del diezmo y la ofrenda no es negociable, aunque mucha gente quiera tomarlo como lo quiera tomar, pero no es negociable. Jehová demandó que nosotros entregáramos la parte que a Él le correspondía. Y ya es muy personal el hecho de que una persona no haya llegado a la madurez de querer recibir de Dios o de querer entregar a Dios la honra debida a su nombre. Pero esa es una área que definitivamente yo creo que trae mucho conflicto, no porque la gente no pueda honrarle, sino porque la gente prefiere honrar otras cosas con el conformismo de este siglo que honrar a nuestro Señor. Y lo que Él nos pide, si tú te pones a evaluar, no es nada. El dueño de todo nos está dando todo y nos pide solamente un 10%.
Él no nos está pidiendo el otro 90%. Él está dejando que con ese 90% nosotros hagamos lo que querramos. Sin embargo, ese único 10 es lo que mantiene el principio de la siembra corriendo en nuestra vida, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Eso quiere decir que si yo tengo un Padre que es el creador de la tierra, que es abundantemente poderoso para hacer mucho más de lo que yo espero, y yo vengo a limitarme a la hora de adorar, yo estoy siendo incompleta. Completamente. Y no es algo que es negociable, así que yo no tengo excusa delante de mi Señor, porque la palabra es la que me juzgará el día postrero. Ahora mismo Jesús puede lavarme, darme las oportunidades y todo, pero el día que yo muera y vaya delante de la palabra y delante del Padre, la palabra es la que juzgará mis acciones en el día postrero. Ya no va a haber más intervención ahí. Y yo tengo que tener en claro que así como yo entrego en mi casa todo lo que soy a mi esposo y a mis hijos y a la familia que tengo, así mismo yo tengo que entregarme del todo a lo que Dios ha demandado de mí, a su casa. Él dice que haya alimento en mi casa y yo haré que sobreabunden tus lagares. Y yo tengo que creer, no que Dios me va a bendecir, porque yo sé que Él me va a bendecir, Él es un Padre bueno y me ama, pero yo tengo que creer que Él es poderoso para hacer en mi vida aún aquellas áreas que yo no creo. Y esas son pruebas que nos llevan a crecer y son cosas que nos abren a nosotros, nos expanden la oportunidad de honrar a Dios. De hecho, honrarlo es un privilegio. Más que nada es un privilegio. Que el Dios grande de la creación quiera que sea yo quien le entregue algo a Él. El 10% no es nada comparado a todo lo que Él me ha dado a mí. Y yo tengo que madurar y crecer y sujetarme a lo que dice su palabra y decir, ¿sabes qué? Así como yo creo que tú puedes sanar, así yo creo que tú también me puedes bendecir, me puedes sobreabundar y te tengo que honrar porque tú lo mereces. Y es parte de nuestra honra, ciertamente. Amén. Nixa, se nos está acabando el tiempo. Le agradecemos mucho por detener su actividad y compartir con nosotros esta tarde. Quiero pedirle para despedirnos que usted pueda levantar una oración desde allí, desde su lugar, para aquellos que no han podido entrar en ese nivel de adoración en espíritu y en verdad, para aquellos que lo desean en su corazón, para aquellos que están inquietos en conocer más del Señor y realmente adorarle y vivir una vida llena de plenitud, de bendición, tal como usted lo ha descrito. Y también una oración para aquellos que nunca han podido relacionarse con el Señor, que no lo conocen y que pudieran hoy entregar su vida Claro que a Él. sí. Adelante, Nixa. Yo con mucho gusto agradecida con ustedes siempre por la oportunidad que me dan y la confianza, ¿verdad?, de poder compartir estos temas con ustedes. La palabra dice algo, y con eso cierro, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, desprendidos de todo y alineados a su palabra. Y ciertamente si Dios los busca es porque no los ha encontrado, no los ha hallado sobre la tierra. Y es bien importante que nosotros entendamos que si Él nos está buscando es porque Él nos anhela. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad para entender eso, todo lo demás va a ser ya una cuestión de fluidez. Amén. Señor, te quiero poner en tus manos en esta hora. Que todo oído que ha recibido esta palabra, Padre, haya sido abierto, que corazones y vidas hayan sido transformadas, porque tu palabra es la que transforma, es la que nos sacia la sed, es la que nos purifica delante de ti, Señor. Y yo oro porque toda persona que haya escuchado esta palabra en esta hora, Señor, pueda ser libre de toda atadura que le impide acercarse al trono de tu gracia para adorarte. A todo el que le impide, Señor, venir a ti con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a buscarte a ti, no tu mano, sino a ti, mi Dios, porque tú eres el centro de todas las cosas. Tú eres el Dios que conoce nuestros pensamientos, el Dios que nos está formando, el Dios que eres paciente, que tus misericordias no terminan, Señor. Por eso oro porque tu anhelo siga vigente en tu corazón, Dios mío, para que cada uno de nosotros pueda ser atraído a ti con cuerdas de amor y tengamos el tiempo justo y preciso para que antes de que termine esta vida podamos venir a ti con un corazón dispuesto, Señor, diferentes, porque una vez somos expuestos a tu palabra ya no tenemos excusa para decirte que no sabíamos, que no podíamos, Señor. Tú eres el único merecedor de la gloria. Yo oro en esta hora porque tú
fortalezcas el corazón de todo adorador que en esta hora ha escuchado tu palabra y que desea tener un encuentro contigo, Jesús. Tú eres quien manifiesta tu poder como tú quieras, Señor. Preséntate en sus habitaciones, preséntate en sus lugares de trabajo, preséntate en sus matrimonios, en la vida de sus hijos, Señor. Hazte presente, que sea tangible tu presencia, Amén. que ellos cada día tengan que venir a ti para adorarte. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, oro por cada vida en esta hora y agradezco, Señor, y bendigo este programa, que tú lo multipliques, Padre amado, porque yo sé que tú usas a Hernán con poder. En el nombre de tu Hijo amado, bendice aquí en nombre de Dios. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Nixa. Te bendecimos a ti también. Hasta una próxima oportunidad. Sí. Y a ustedes, gracias. De lunes a viernes por compartir con nosotros de 3 a 4 de la tarde. Shalom. Porque en medio de las pruebas me son rotas las cadenas, tu mano me librará, tu mano, Señor, cubrió mi desierto en medio de la soledad, y tu corazón llenó mi destino de un sueño divino.
Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene el proceso de ser íntegro, de estar completo, cuando uno es un. Y ahí es donde viene